Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estáis? Mi nombre es Domingo Sánchez Mesa y dentro de la lección o del tema dedicado en nuestro curso a la literatura electrónica, vamos a hablar hoy de una obra muy especial del poeta, profesor, investigador y programador portugués Rui Torres. Hoy además lo hacemos en un día muy especial, de manera un poco extraña, el mismo 31 de diciembre del 2020, como consecuencia del hecho de que hoy, en teoría, dejará de estar operativo la posibilidad de activar Flash en los navegadores principales de nuestros sistemas de ordenadores portátiles, y esto supone un hito en la historia de la creación digital. Muchas de las páginas web, como sabéis, sus elementos interactivos y multimedia en los últimos 20 años han sido programados y diseñados con Flash, con este lenguaje de programación. Y bueno, dentro de eh, la estructura y la especificidad material del arte digital y de la literatura electrónica, la obsolescencia de este lenguaje o de este formato nos habla de, bueno, de esta particularidad de los tiempos literarios en la cultura digital. Y hoy mismo, de hecho, se está haciendo un homenaje a toda esta historia del Flash en la literatura electrónica, con un final de año que también es un final de época, organizado por la Electronic Literature Organization, a Final Toast for Flash, que se va a realizar a lo largo de toda la tarde y parte de la noche desde los Estados Unidos, fundamentalmente, con performances de distintos autores que han sido relevantes, ¿no?, en su creación con Flash. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en este pequeño homenaje a la obra en concreto de Rui Torres. Voy a intentar explicar por qué las piezas de Rui Torres y en concreto Amor de Clarís, que es una adaptación, en mi opinión, de un cuento de la gran escritora Clarice Lispector. eh, Forma parte de una de sus colecciones de cuentos, Lazos de Familia. Vamos a ver por qué considero que esta pieza reúne buena parte de las grandes cualidades que la literatura electrónica nos ofrece en este comienzo del siglo XXI, ¿no? Voy a pasar rápidamente a presentaros la obra para que tengáis una idea de su aspecto y luego iremos comentando algunas de sus características. ¿Ok? Por supuesto, hay que recomendar, a modo de introducción, la, la página web o la visita a la web del propio Rui Torres, eh, telepoiesis.net, donde podéis encontrar todos los recursos de tipo académico relacionados con su trayectoria y también la galería de sus piezas de arte de literatura digital, ¿de acuerdo? Es, como digo, uno de los autores, en mi opinión, más interesantes porque ha logrado desarrollar distintos géneros de la literatura digital, la poesía generativa, la poesía combinatoria, la poesía cinética, por supuesto, la poesía en red. Es decir, muchos de los géneros o de las modalidades que se han señalado, ¿no?, dentro de la literatura electrónica han sido implementados y desarrollados con una enorme sensibilidad y con una gran inteligencia por parte de Torres. Además, una de las cosas que más me interesa, y sabéis que siempre trato, ¿no?, de destacar la importancia de la adaptación en un sentido amplio en la cultura digital y en los fenómenos de intermedialidad y de transmedialidad, es esta maravillosa capacidad que tiene Rui Torres para homenajear a grandes escritores de lengua portuguesa, pero no solo de lengua portuguesa, en las versiones reescritas digitalmente en sus poemas y en sus textos digitales, ¿no? Él tiene versiones de Edgar Allan Poe, tiene Un Corvo Nunca Máis, que podréis encontrar aquí, tiene versiones también en Flash de Sofía de Melo, tiene homenajes a Antonio Aragao, a los grandes poetas vanguardistas de Portugal y también brasileños. Y en concreto, aquí está Un Corvo Nunca Máis. En concreto, nosotros nos vamos a centrar en Amor de Clarís. Hay dos versiones
de este texto, este Mar de Sofía, que es el homenaje a Sofía de Castro y Melo. Es una obra que precede de alguna manera claramente a Amor de Clarís por el tipo de interfaz y de programación que desarrolla y las herramientas con las que trabaja Rui Torres, siempre con un equipo también de actores, músicos y programadores, ¿no? Vamos, por tanto, a echar un vistazo para que tengáis una idea de cómo funciona. Este es Amor de Clarís. Vamos a iniciar el poema, ¿de acuerdo? Es un poema digital que está creado por Rui Torres en su versión hipermedia, en, como digo, Flash Action Script, pero cuenta con la colaboración de, como podéis ver aquí, de Nuno Cardoso, que es la voz que vamos a oír, de la programación de sonido de Carlos Morgado y de Luisa Lee, y también con los vídeos de otra videoartista, Ana Carballo. Es decir, hay una colaboración con músicos, con un actor, con una videoartista, lo que hace que, como sabemos, la autoría de esta pieza se complica en una dirección colectiva, que es una de las características que estamos estudiando de la literatura digital. El poema está compuesto, vamos a ver cómo está compuesto por dos series, ¿no? Dos series de textos, 26 líneas que forman parte del texto del cuento original de Clarice Lispector, y en cada una de esas 26 líneas, que en la primera interfaz se mueven pausadamente de izquierda a derecha por la página, hay sendos enlaces, tanto a la izquierda como a la derecha. Eh, la literatura electrónica, una de sus características es la de llevar al lector a aprender sus propias reglas de funcionamiento sobre la marcha. A veces son explícitas, otras veces no tienen unas instrucciones claras de uso, y es el propio autor, el lector, el que tiene que intentar integrarse e ir descubriendo a modo de exploración, también lúdica, cuáles son las reglas que son las que le van a permitir interactuar y operar el texto, ¿no? No olvidemos que estos textos digitales literarios son cibertextos, según la definición de Spengarset, son textos máquina que tienen que ser operados por un lector usuario, un lector que se convierte en un operador que va a tener que tomar decisiones y tocar de alguna manera el texto de una manera no trivial y de una forma cibernética, ¿de acuerdo? Que es lo que caracteriza a esa relación texto-máquina-lector que, como digo, es propia de la ciberliteratura, ¿no? La programación en el sentido de una escritura profunda que reacciona a través de algoritmos y a través de lenguajes de programación a la manipulación de un operador, de un lector, ¿no? Bueno, luego iremos comentando un poco más, pero si os muestro la primera página vais a ver, ahora vamos a parar para comentar cosas, pero quiero dejar un poco que veáis, que oigáis también. E de tudo resulta a corrente da vida. Deformada pelas compras, Ana semeia. Como quem procura conforto, Ana deposita o volume no ventre. Jorge suspira. A tudo dá. Como veis, el texto va reaccionando a los movimientos que yo hago con el ratón. Puedo recomponer las frases que forman parte del párrafo, esta especie de estrofa en que se ha convertido una de las secciones del cuento de Clarice Lispector. Okay. En este caso tenemos todo un fondo de color blanco y negro. El fondo está construido también con palabras que se animan muy lentamente. El actor en la programación va a repetir las frases que nosotros estamos tocando. ¿Sí? Vemos cómo aparecen. E de tudo recebe a corrente de vida. En la pantalla, que se va levemente modificando. Vamos a volver atrás para que veáis como al otro lado, justo del primer verso, de la primera línea, nosotros podríamos haber empezado por cualquier lugar. Es decir, una de las características de la estructura hipertextual de estos textos literarios interactivos es que la entrada del lector puede producirse desde muy diversas posiciones, y por tanto la cantidad de combinatorias posibles
en la realidad de este texto es infinita, ¿no? Un poco siguiendo los retos que Lulipó, Raymond Queneau y los 10.000 millones de poemas nos planteaban, ¿no? Pero si clicamos en la parte derecha para que veáis las diferencias entre los enlaces de la parte izquierda y de la parte derecha, en la parte derecha tenemos más bien vídeos, que como veis son lo que hoy llamaríamos casi GIFs, ¿no? Unas imágenes muy repetitivas en bucle. Esta idea de la síncope y del bucle es algo característico de esta escritura que trata de comprender y visibilizar el funcionamiento oculto, ¿no?, de los ordenadores y de los sistemas informáticos, donde los ciclos, las repeticiones, los bucles, por supuesto las listas, las series de elementos, la base de datos, a fin de cuentas, es una de sus características fundamentales. En este caso tenemos sintagmas nominales, como veis. La pieza está en portugués, pero para nosotros es realmente fácil leerlo con la ayuda, si es necesario, de un traductor. Y vemos cómo hay toda una serie de frases sobre el fondo de un limón que rueda a modo de background de la interfaz. Bueno, este es el aspecto general que tiene este poema. Como digo, son 52 enlaces, porque son 26 a la izquierda, 26 a la derecha, que nos proporcionarían múltiples posibles narrativas. Y sí que quería comentar brevemente, mientras activamos algunas de las otras páginas, algunas de las características de la poética que hay en el fondo de esta pieza, ¿no? Como decía, el lector puede arrastrar palabras, puede manipularlas, ¿no?, puede cambiar los textos que hay en la superficie, y en cualquier caso la programación siempre va a ir respondiendo, ¿no?, a la interacción que nosotros hacemos sobre ella, ¿no? Tenemos un segundo vídeo de la parte derecha. Vamos a bajar un poquito el volumen y de alguna manera, bueno, vemos cómo el poema despliega sobre la superficie de la pantalla una estructura que se rompe, se quiebra, se recompone a distancia de nuestra manipulación, al mismo tiempo que hay cierta movimiento y cierta actualización, cierto acontecimiento del propio texto, independientemente también de la interacción del usuario, sobre todo en esta parte derecha, donde los vídeos van sirviendo de fondo al poema. Los sonidos, que son muy importantes, están programados con fuertes reiteraciones, con ese predominio, decíamos, del sampling y de la síncopa, que bueno, es propia del arte digital, del arte multimedia o de este intento, como digo, de reproducir el funcionamiento informático. El sistema de enlace que se utiliza en la pantalla es un sistema direccional y explícito, porque nos muestra, como podéis ver, el nombre del archivo al cual nos llevaría el enlace si clicamos, lo que nos habla de la autorreflexividad del cibertexto, que es una de las características poéticas que el propio Rui Torres ha señalado en la literatura digital como herencia de la vanguardia poética. No lo he dicho hasta ahora, pero es importante subrayar para Rui Torres y poetas digitales como él, que esta literatura interactiva bebe directamente de la tradición de la literatura vanguardista, de la literatura visual, de la literatura del letrismo, de la literatura, en el caso brasileiro portugués, por supuesto, de los hermanos do Campos, de todas estas corrientes de antropofagia literaria, de vanguardismo visual, que traen consigo los movimientos formalistas, no solamente de principios de siglo, sino luego las neovanguardias de los años 50-60, ¿no? Los itinerarios de lectura son múltiples. De esta manera, esta relectura que hace Rui Torres responde a la idea de homenajear de alguna forma a Clarice Lispector, haciendo que la ciberpoesía explote en múltiples direcciones las posibilidades de sentido que encierran para Rui Torres los textos de Clarice Lispector y todo el gran texto literario, ¿no? Esa idea de que podemos extraer múltiples sentidos posibles, ¿no? Quizás sea interesante recordar, lo vamos a hacer enseguida, el argumento del
el cuento en el que está basado esta pieza, no sin antes bueno, insistir en esta idea de que a través de la materialidad de la literatura digital, lo que pretende Torres es, literalmente, y cito, aplazar la estabilidad interpretativa y la sedimentación del sentido. Es decir, uno de los objetivos primordiales de la poética vanguardista, ¿no? Sacar a las palabras de su adormecimiento significativo cotidiano para hacer que múltiples posibilidades de sugerencia y de significación exploten en distintas combinaciones y correlaciones para demostrar, ¿no?, que ese roce de placas tectónicas entre los significantes y los significados está sujeto a la manipulación del artista y a la colaboración con el lector, ¿no?, para mirar a la realidad a través de las palabras de una forma nueva, ¿no? El propio texto digital, multimedia, interactivo, es en sí mismo obviamente inestable, y eso es algo con lo que también va a jugar el poeta digital, ¿no? La sensación de pérdida o la sensación de caos o cierta sensación de saturación que tiene el lector de estas piezas es algo que constituiría una experiencia común con la que todos tenemos de intentar orientarnos en el caos de lo real, que es preciso ordenar a través, entre otras cosas, de la ficción, a través del lenguaje, a través de la literatura, ¿no? Cuando la literatura se despliega a través de estas herramientas como un espacio navegable, como un espacio explorable, como un espacio dinámico, como un espacio multimedia, ese poder de múltiples eh, sensorios, de activar los distintos sentidos, incluyendo el tacto que podemos, ¿no?, ensayar en la manipulación del texto, nos lleva a una saturación, ¿no?, de sentidos, de señales que enriquecen, complican, hacen más compleja la experiencia, por supuesto, de la lectura, que se convierte en performática a la fuerza, se convierte en espectacular. De hecho, la poesía electrónica, a un nivel alto de elaboración estética, suele traer consigo aparejada la presentación en performances, en festivales, por supuesto, en instalaciones o en lecturas, que no solamente son la que lleva a cabo el estudiante o el lector interesado en casa en solitario, sino en público y a través de distintos formatos que pueden ser bastante espectaculares. Decíamos que esta poesía hunde sus raíces en la literatura experimental del siglo XX, en lo que Pedro Reis, uno de los teóricos y especialistas en literatura digital, llama la iconosintaxis, ¿no?, de la cual emergería, según Reis, una, en portugués, verbo voco visualidade, ¿no?, un neologismo que reúne todo lo que la poesía visual, la poesía cinética, la poesía sonora puede sugerir, ¿no? Junto a la fisionomía gráfica se hace un énfasis, como vemos, fuerte en los aspectos fónico-estilísticos y, bueno, observamos cómo la espacialización propia, ¿no?, del simultaneísmo de la poesía vanguardista, pues también se desarrolla en este despliegue y en esta interfaz, ¿no? Estos recorridos hipermediáticos dinámicos que generan la pieza permiten, bueno, como digo, una lectura realmente muy larga por parte de los interactores, que no es incompatible con una lectura atenta y una lectura estrecha, a pesar de que los clics y el movimiento de todo nos pueden desconcertar, que el sonido, que la música, el color, la movilidad pueden desconcertar al lector tradicional. Uno puede tomarse su tiempo, ¿no?, y puede dominar o esforzarse por dominar toda esa posibilidad y todo ese movimiento, que hasta cierto punto no es sino lo que debemos de hacer con nuestra relación con todas y cada una de las tecnologías que ahora mismo tenemos a nuestro alcance, que a veces nos saturan, nos angustian y nos sobrepasan, pero donde la clave está en esa, al final, en el viejo sistema de lectura estrecha y detenido que nos permitiría también una poética de inspiración vanguardista
en el caso de este tipo de literatura, ¿no? Am, en cualquier caso, de lo que estamos hablando es de un grado de complejidad, como podéis observar evidente. Esa complejidad la vamos a trabajar a distintos niveles y este es el momento en que también os voy a compartir la presentación de esos distintos niveles con los que yo os propongo que se produzca la posibilidad de análisis de cualquier pieza de literatura digital. Aquí en esta presentación lo vais a ver. La complejidad sería, como decimos, la categoría clave para definir en distintos niveles la especificidad de la literatura digital, que es literatura por unos motivos, pero al mismo tiempo es distinta a la literatura a la que estamos acostumbrados. Por tanto, lo que tenemos que tratar de también comprender es qué es lo diferente, ¿no? En ese sentido, hay algo claramente distinto, que es esa complejidad del soporte tecnológico, del soporte material. La literatura digital, que no es literatura digitalizada, es aquella literatura que está programada y que está diseñada para ser no solamente creada, sino distribuida, consumida en formato digital, soportes de base informática en pantallas, ¿no? En ese sentido, aquí hay una complejidad obvia. Necesitamos, ¿no?, un dispositivo como un ordenador portátil. Necesitamos que ese software que está a punto de desaparecer mañana, ¿no?, que es el Flash Action Script, esté implementado para poder, ¿no?, el plugin estar disponible para el navegador, porque al final son poesías que están disponibles en acceso abierto, ¿no?, en la red, a través de la web de Rui Torres en este caso. Y por tanto, la invitación es a intentar, bueno, acceder a esta pequeña consideración en relación a esta complejidad desde el punto de vista tecnológico. Ver cuántos medios están implicados, si está solamente el ordenador implicado, y los distintos, ¿no?, bandas, ahora lo vamos a ver también, sensorios y bandas semióticas que están implicadas, las características de la pantalla, ¿no? Luego hay una cuestión autorial. El segundo nivel de complejidad sería el de la complejidad autoral, ¿no? ¿Quién es el autor? Es Rui Torres, son también los programadores de sonido, la voz del autor, del actor que está interviniendo, de la video artista. En algunos de sus textos, como vamos a ver, los propios algoritmos, la propia programación. Hay una parte de la responsabilidad que es puramente artificial y otra que es el fruto de la interacción entre el campo de juego diseñado por el escritor digital y nuestra manipulación como lectores. En cualquier caso, lo que está aquí en juego es la dialéctica entre lo individual y lo colectivo hacia claramente algo que es propio de la cultura digital, acelerada en los últimos años por el gran boom de las redes sociales, que es el remix, lo que los teóricos portugueses o lusoparlantes llaman plagiotropías, ¿no? La idea de apropiarse de otros textos para recomponerlos, remezclarlos, editarlos y recircularlos, ¿no? Hay que tener en cuenta en esos términos de antropofagia o de adaptación que Rui Torres está haciendo algo muy bonito con el texto de Clarice Lispector, que es adaptarlo del territorio, ¿no?, de la literatura impresa hacia la pantalla, hacia el territorio de la programación, adaptar un texto que es claramente narrativo, es un cuento, hacia algo que tiene una cualidad y una aspiración más poética sobre la pantalla y transferir un texto claramente de mirada femenina hacia una voz tras la cual hay un poeta masculino, ¿no? O sea, hay una triple operación de adaptación, de plagiotropía o de canibalización, si queremos, de esa pieza del texto uno, ¿no? La complejidad también tiene que ver con la estructura. Vamos a ver cómo se mezclan distintos tipos de géneros, lo combinatorio, lo generativo, en la segunda versión, sobre todo de esta pieza, que veremos un poquito más adelante. Es una pieza que también está en red, y hay toda una serie de cualidades propias de los textos digitales
su indeterminación, su aleatoriedad, su dinamicidad, que están en juego, ¿no? Como parte de esa complejidad hipertextual que hasta cierto punto es característica, ¿no? de lo hipertextual y de lo cibertextual, ¿no? Por no hablar de esta anxiety obsolescence que tenemos ahí en la diapositiva y que hoy estamos comentando, ¿no? 31 de diciembre de 2020, a propósito de la desaparición de Flash. Y luego es muy importante comprender que esta literatura es un proceso, ¿no? Claramente sucede a lo largo de un proceso de interacción, de actualización, ¿no? Casi de performance. Va a haber una complejidad en el nivel de la recepción. El esfuerzo y nuestra manipulación de ese texto no va a ser trivial. Hay, como vamos a ver, una lectura metaliteraria que tiene que ver con la estructura también y la autorreferencia del lenguaje de programación. Hemos visto la explicitación de los enlaces sobre la matriz de la primera pantalla, pero luego en la versión eh, que veremos, intentaremos ver rápidamente de Sofía de Melo también, de Mar de Sofía, existe la posibilidad de entrar hasta la parte textónica, hasta la parte profunda de la programación. Obviamente hay una interactividad que puede ser más fuerte o más débil y, como veremos, también ciertas posibilidades de creación colaborativa, ¿no? La complejidad semiótica o intermedial es evidente en términos de multisensorialidad, de multimodalidad, hasta la animación, las imágenes, el vídeo, el sonido, la música, la performance, ¿no? El carácter lúdico, el carácter cibertextual. Esto es evidente también. Y por último, es importante recordar que hay un grado de complejidad también institucional que tiene que ver con la vida de estas piezas, en concreto la vida de Amor de Clarís, que no solamente se puede consumir individualmente a través de nuestro navegador en nuestro portátil, sino que en su momento también existió en formato DVD, ha sido expuesta y presentada en festivales de poesía, incluyendo proyecciones de metros por metros en la superficie de edificios, instalaciones en galerías de museos. Es decir, hay una complejidad también del modo en el que se puede consumir o que se puede presentar, que se puede acceder también en este tipo de piezas. Continuamos nuestro comentario, nuestro análisis de la pieza de Rui Torres, Amor de Clarís, dedicando unos minutos al cuento original de la gran escritora de origen ucraniano, ucraniana brasileña, que, como sabéis bien, pues es una de las grandes autoras de la literatura escrita, de las autoras del siglo XX, ¿no? Que ha sido reivindicada por la teoría feminista como una de las voces más relevantes de la escritura de mujeres, ¿no? en narrativa del 20. El cuento que da pie a esta reinterpretación digital se titula Amor y cuenta con una anécdota muy sencilla, yo diría que de una poesía extraordinaria. La mejor literatura narrativa del 20 tiene una riqueza de orden poético obvia, y este es el caso de este relato que cuenta la anécdota de una mujer que regresa en tranvía de realizar unas compras para preparar una cena que tiene con unos amigos en casa, que reciben ella y su marido en casa, y estando en el tranvía ve a través, ensimismada en sus pensamientos, ve a través de la ventana en un semáforo a un ciego que está, bueno, con la expresión eh, característica ¿no? de la ceguera, mirando hacia el frente. Ella percibe y parece como si le estuviera mirando a ella, y ese momento que podemos definir como claramente epifánico, produce en ella una explosión de sensaciones, de recuerdos, le hace bajar del tranvía y casi, ¿no? También ensimismada entrar en el jardín botánico de la ciudad en la que se desarrolla esta anécdota para bueno, verse envuelta en sensaciones de carácter muy físico, donde las plantas, los grandes árboles, las frutas
caídas y semipodridas que han caído sobre el suelo, contrapuntean esos recuerdos de un personaje del que adivinamos, bueno, ha desarrollado parte de su vida como alguien que ha ayudado a los demás. No sabemos muy bien, no tenemos más detalles sobre la profesión en concreto que haya podido desarrollar, pero desde luego esa epifanía le ha provocado unas sensaciones muy potentes de piedad y de emoción que le hacen recordar un tiempo, se dice literalmente en el cuento, donde todas las opciones del futuro estaban por explorar, ¿no? Donde uno se encontraba ante una coyuntura eh, de múltiples direcciones, como si de una hipertexto se tratara, y ella recupera esa excitación y al mismo tiempo esa angustia de la multiplicidad de posibles trayectorias en la vida, que es de lo que nos está hablando la programación o la interfaz del poema digital de Rui Torres, ¿no? Ella regresa a casa, vuelve a esa protección unidireccional en la que ha decidido construir su vida adulta, hace la cena, bueno, transcurre una velada como una más y al llegar al final del relato, bueno, siente una desazón enorme que hace que su marido, bueno, le pregunte por qué es lo que le sucede y ella finalmente en un final, digamos, bastante simbólico también, recuerde con muchísima ansiedad, con horror, incluso es una de las palabras que utiliza Rui Torres en su reescritura digital, con el miedo y el horror que le produce esa sensación de vértigo ante la multiplicidad de sentidos, ¿no? Del caos, de lo posible en la realidad. Aquella palabra también que resuena, ¿no? En los oídos de los lectores de Joseph Conrad, pues se entrega de alguna manera a la seguridad que le ofrece el abrazo del marido, pero en cualquier caso, como dice, ¿no? El texto, eh, Ana, que es el nombre de la protagonista, sujeta entre los dedos ese momento que queda prendido como si fuera una mariposa antes de que desapareciera para siempre, ¿no? ¿Cuántos años le llevaría a volver a envejecer de nuevo? Dice el cuento en un momento dado, después de esa epifanía y toda esa tormenta de sensaciones que ha despertado esa visión, ¿no? Eh, Termina, por tanto, con esa cerrazón, el cuento con esa clausura, de nuevo de la seguridad, de lo unidireccional, como digo, de la vida en familia. Termina el vértigo de la bondad, dicen esas últimas líneas, la narradora. Había atravesado el amor y su infierno, ahora peinábase delante del espejo por un momento sin ningún mundo en el corazón, ¿no? Antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del día. Bueno, como digo, es un relato, una narrativa corta que tiene una anécdota muy sencilla, pero plagada, ¿no? De sugerencias que Rui Torres ha querido, ¿no? Desplegar y potenciar y proyectar eh, con las posibilidades específicas que le da la literatura digital, ¿no? Y esos distintos niveles de complejidad que hemos estado, que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Se trata, por tanto, de reescribir de algún modo a Clarice Lispector, de reinterpretarla, llevándola de alguna forma más allá de ese cierre que podríamos considerar conservador, ¿no? Vamos a volver a abrir la pieza, puesto que a pesar de haber escenificado esa angustia que sufre la subjetividad femenina por las limitaciones, ¿no? A las que le somete ese orden familiar, del mismo modo, bueno, esa cerrazón, esa clausura más o menos conservadora explota por parte de la reescritura de Rui Torres, entre otras cosas, si consideramos que la página web, que la interfaz tiene cierto orden, el, el final no es tan cerrado, ¿no? Y el verso
último, la última línea que se decide utilizar, Ana prende el instante entre los dedos, ¿no? Grita horror, y esta apertura de múltiples entradas y múltiples salidas es como una especie, ¿no?, de romper esa clausura con la que termina el cuento de Clarice Lispector. Esa es mi interpretación, ¿no? Lispector, lo sabemos, comprendió que la escritura y el lenguaje eran la manera, ¿no?, eran la manera de tratar de encontrar el lugar para una mujer en el mundo, ¿no? Y explota todos los elementos propios del lenguaje literario moderno, la parodia, el juego, el placer por el texto, la ruptura de la linealidad. No son pocas las teóricas feministas, Len Sissu le dedicó no poca atención, Toril Moy, Lucia Vigaray han señalado bueno, cómo el lenguaje está marcado patriarcalmente desde que somos pequeños, y por tanto es el trabajo con el lenguaje en esta línea el que también se ve enfatizado en la programación de este texto, donde Rui Torres quiere escribir sobre Clarice Lispector con las mismas palabras de Clarice Lispector. Esta es una de las características de este tipo de adaptaciones que hace Rui Torres, utilizando siempre, digamos, el propio lenguaje del texto que está adaptando. He hablado un poco sobre las opcionalidades que nos da la interfaz de esta pieza, de esta programación. Si vemos los 4 botones que tenemos a nuestra disposición, enseguida observamos que podemos ir hacia atrás o hacia adelante empleando estos 2 iconos, que bien podemos volver a la página principal clicando el segundo de los iconos, ¿de acuerdo? Y que tenemos una opción añadida que introduce un elemento posible de la estética de la literatura digital, que es la aleatoriedad. Si pulsáramos el último de los iconos, este botón, la pieza nos llevaría aleatoriamente a otro de las 52 lexías, diría Roland Barthes, o textones, según el lenguaje teórico de Spengler, ¿no? Por tanto, puede haber cierta linealidad, puede haber, si vamos de arriba a abajo de manera organizada y ordenada, presumiendo que cada uno de estos elementos sigue cierto orden, ¿no?, textual respecto al texto original. Luego observaremos que no, que el orden en el que están dispuestas estas 26 líneas no se corresponde necesariamente, ¿no?, con el texto, aunque sí es verdad que estas últimas líneas sí que están en la parte final del texto, ¿no? Y estas en el principio. Bueno, quiero hablar ahora, después de ver este vídeo, voy a dejar con algunas sensaciones también de tipo más sonoro. Saber aqui, perto da decomposição, que há homens e mulheres, e perto da decomposição profunda, aqui, e de tanta água que estavam carregados. Sente nojo, o mundo era tão rico que apodrecia. Nojo de quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome. A náusea perto da decomposição profunda, de saber a moral do jardim era outra. Que há homens e agora que o cego guiara até ele, estremecendo os primeiros passos de un mundo faiscante. En esta pantalla, por ejemplo, tenemos por un lado la posibilidad de reorganizar el texto cada vez que tocamos un verso, ese verso es leído por la voz del actor, pero también hay otros versos, otras palabras, sintagmas que son leídos, con lo cual tenemos una doble sensación. Por un lado, la que es producto de nuestra lectura, una reacción del cibertexto a nuestra manipulación, y una lectura en voz alta por parte de los archivos programados, pero también hay otra lectura aleatoria de otras palabras, ¿no?, que no son solamente las que nosotros tocamos. ¿Ok? E a rede agora a asperisco, estar no longe, estar de mundo que remessa ao redor, é susto. A rede perder o sentido e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no correio. Los vídeos no siempre tienen, de hecho, no tienen por qué tener una función figurativa, representativa del mundo que se ficcionaliza en el relato. En este caso sí es verdad que tenemos un bucle de imágenes que serían las propias de la visión del personaje protagonista desde dentro del tranvía,
o desde dentro del tren, ¿no? No vemos ningún ciego ni ningún rostro, al contrario, vemos recurrentemente esas figuras que están paradas y cortadas. Se nos escamotea aquello que podría hacer que el vídeo se convirtiera en una especie de ilustración del poema, ¿no? Y por supuesto el texto, la componente verbal, no se ven condicionados o dominados por el elemento visual, lo que significa que Rui Torres y sus coautores tratan de desestabilizar la relación normal de poder que suele haber entre imagen y palabra en un texto intermedial, ¿no? Las imágenes no son ilustraciones del texto y el texto de alguna manera no está dominado tampoco por las imágenes en la parte derecha de la interfaz. Pero bueno, decíamos que íbamos a ver cómo funciona la otra versión. Esta es la versión que hemos estado trabajando. Se crea en 2003, en la versión para la web, y en 2005 nos encontramos con la edición en DVD. Es una pieza que fue traducida a distintos idiomas, de hecho en un laboratorio de literatura digital organizado por el Grupo Hermeneia y por la Universidad de Barcelona, fue traducido por los estudiantes de aquel curso del máster en escritura digital, fue traducido al catalán. Y nosotros vamos a ver ahora cómo funciona la versión, digamos, vertical de este poema. Si vamos a la página web de Rui Torres y seleccionamos la versión vertical o la versión número 2, esta versión es del 2010. Y aquí tenemos una forma distinta de implementar este poema, ¿no? Tenemos de fondo la lectura con ritmos sincopados, ¿no? Muy electrónicos, de distintas frases. Si hacemos scroll vamos a ver que tenemos, si no recuerdo mal, hasta 10 aparentes fijaciones de las múltiples posibles versiones de aquella primera reescritura digital del texto de Clarín Lispector. Lo interesante detrás de cada una de estas versiones es que, a diferencia de la anterior, voy a quedarme con la última pantalla, cada vez que nosotros pasamos el cursor por una de las líneas, vamos a observar cómo cambia de color las palabras y nos permite cambiar esa palabra, ¿no? Esto quiere decir que la estructura profunda, jugando un poco incluso con el eje de la significación clásica, ¿no? De los formalistas, de los estructuralistas, de Jacobson, de Roman Jacobson, ¿no? Y su definición de la literatura como el despliegue, ¿no? Sobre el eje sintagmático de algunas de las posibilidades que nos ofrecen el eje paradigmático desde el punto de vista lingüístico. Vemos que hay una programación en profundidad del léxico de Clarín Lispector que nos va a permitir cambiar borboleta, que significa mariposa, por sala, ¿no? Ana aprende el instante entre los dedos, ¿no? Ana toma el instante o continúa el instante, o lo arrastra, o lo tricota, o lo desencadena, ¿no? Desencadena el instante entre los dedos, o entre los brazos, o entre los volúmenes, o entre los hombres, o entre los pies, o entre, ¿no? Podemos ir, los pardais, que son unos pajaritos. Ana desencadena el instante entre los hijos, entre los hombres de nuevo, entre los... ¿no? Tenemos toda una galería entre los dientes, ¿no? Una galería del léxico a la que tenemos hasta cierto punto un acceso y una capacidad de selección, ¿no? Entonces nos queda el primer verso, Ana desencadena el instante entre los dientes, ¿no? Para siempre es suyo. Aquí vemos que en la segunda línea no tenemos la posibilidad de interactuar o de cambiar, como una sala, como una emboscada. Me gusta esto, ¿no? Yo puedo ir cambiando el poema y ya tenemos como una emboscada, ¿no? En un vértigo de bondad y una
y un grado de bondad y una ventana de bondad, bondad no puedo cambiarla, es una ventana de bondad, ¿no? Es una ventana de bondad y una ventana de verdad, perdón, estoy intentando traducir sobre la marcha al portugués, disculpad, y una ventana de bondad atraviesa su amor, fecha su amor, estaca su amor, boya su amor, alimenta su amor, ¿no? Alimenta el amor, alimenta el afago, alimenta el pasajero, alimenta el vigor, alimenta el pecho, ¿no? Sudor, pasajero, vigor, fillo, grito, horizonte, alimenta el horizonte, voy a dejarlo así, y su infierno. Y yo puedo cambiar su infierno por afago, irmão, horizonte, film, curioso, sol, tronco, volumen, lugar, ¿no? Podría quedarnos así. Ana desencadena el instante entre los dientes, para siempre suyo, como una emboscada, es una ventana de bondad, alimenta el horizonte y su lugar, ¿no? Claro, lo interesante también, como nos muestra la propia pantalla, es que, como deduciríamos de aquel maravilloso juego de Ramón Queneau en el Ulipo, las posibilidades de combinatoria, según todos los elementos que hay programados ocultamente para nosotros, en la subestructura textónica de este texto programa, son enormes, ¿no? O sea, si miramos con cuidado, esto ya son 1.000 millones, son 999 billones, 999.000 millones, 528, 999.528 millones, etcétera, etcétera, de poemas posibles, infinitas. Necesitaríamos varias vidas para poder leer lo que desencadena esta máquina de texto, un poco cumpliendo el viejo sueño de la biblioteca total borgiano, ¿no? Y aquí nos llama la atención probablemente el signo de la arroba, que nos permite meter nuestro nombre. Vamos a meter domingo 31 de diciembre, ¿no? Y enviarlo, ¿no? Diremos, ¿a dónde lo hemos enviado? Bueno, si volvemos a la galería o directamente a otra de las piezas que construye y nos ofrece Rui Torres, que es el blog poemario, ¿no? Veremos cómo se ha publicado nuestro poema, ¿no? Aquí tiene nuestro poema publicado en un blog que resulta ser también una de las piezas del propio Rui Torres en Telepoiesis, ¿no? Aquí está Amor de Clarís, aquí está la versión vertical que acabamos de manipular de Amor de Clarís, y también está poemario, ¿de acuerdo? Y el blog. Este es el blog en el que acabamos de publicar nuestro poema. Y luego hay una pieza que ahora mismo no funciona, que es, digamos, la cocina del propio sistema poético de Rui Torres, es decir, el programa que nos permitiría hacer nuestros propios poemas digitales, ¿de acuerdo? El mantenimiento de estas piezas no es fácil, ha ido poco a poco deteriorándose y ahora mismo no está utilizable, ¿no? La obsolescencia de este tipo de herramientas y este tipo de literatura que estábamos comentando. Bueno, estas piezas teóricamente no van a poder disfrutarse de la misma manera que hemos hecho durante este rato a partir de mañana, ¿no? En que Flash deje de estar operativo. Podríamos mostraros, ¿no?, cómo funcionan algunas otras piezas muy interesantes, ¿no?, como pueden ser Poemas del medio del camino, que también está en Flash. Aquí aleatoriamente se convocan fragmentos de textos de distintos autores con la posibilidad de navegarlos y experimentarlos en un panorama que intenta reproducir la tridimensionalidad ya del mundo de los videojuegos. Es una especie de respuesta en este momento por parte de Rui Torres a la navegación de espacios literarios que simulan la tridimensionalidad, ¿no?, de los mundos de los juegos, pero para hacer otras cosas, ¿no? Muchos de estos versos van cambiando generativamente. Esa es la poesía generativa, la que está generada automáticamente por el
por la máquina, pero esa generatividad es combinable con la manipulación por parte de los lectores a medida que en distintos tamaños y distintas letras estos versos, estos fragmentos de versos se van implementando sobre la pantalla, ¿no? Antes os dije que hubo un poema previo a Amor de Clarís, que era Mar de Sofía, una versión con un funcionamiento parecido al que hemos visto en la adaptación de, de Clarice Lispector, pero con la posibilidad adicional, esta versión de la poesía de Sofía Castro y Melo está directamente construida sobre una base de datos de versos y de sintagmas y palabras extraídos de la obra de la propia Sofía de Melo. Aquí lo interesante es que cuando uno interactúa con alguna de esas palabras, puede observar, cosa que no era posible en Amor de Clarís, ese eje paradigmático con todas las palabras que han sido cargadas en ese punto del poema por parte de Rui Torres, ¿no? Rui Torres lo que ha hecho ha sido generar una base de datos, diseñar una interfaz, pero yo puedo ir observando y también incluso en un momento dado podría aumentar el elenco de esas palabras, ¿no? Cada una de esas palabras se va apareciendo en esa posición a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Es un poema generativo, pero un poema generativo también el fondo de la pantalla se va animando con todas esas palabras y esas frases, pero yo tengo cierta posibilidad de observar qué está pasando aquí, ¿no? Y qué es lo que hay debajo. Tengo una visualización y un acceso a la estructura profunda. ¿Okay? Bueno, esto es Amor de Clarís, perdón, Mar de Sofía Castro y Melo. Antes os hablé que había una versión de Edgar Allan Poe en Un Corvo Nunca Más. Un Corvo Nunca Más. También con la misma idea. Recupera, de hecho, la traducción de Pessoa de los fragmentos en este espacio que también tiene algunos elementos figurativos como esos pequeños pajaritos que han sido programados en un fondo, en este caso, totalmente en maclas, como si se tratara de una pintura abstracta, ¿no? De una pintura cubista. Y una renuncia explícita a la figuración o a la mímesis en términos representacionales de los espacios digitales, ¿no? Dependiendo de tu interactuación, ¿no? de tu manipulación de estos fragmentos, de estos textos, en algunos momentos aparece la posibilidad de ver unos vídeos en la parte alta, ¿no? O a través del cursor pues puedes explorar direcciones, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, esa supuesta tridimensionalidad simulada del espacio en el que se va desplegando el poema, ¿no? O el poeta pues también insiste, ¿no? en la espacialidad. Cada vez que tenemos un poema, se marca en rojo una frase, bueno, va a generar un efecto de dinamización o de movilidad, ¿no? De esa frase. Bueno, en esta parte de la presentación, como veréis, me estoy limitando a la manipulación y no tanto a la lectura, que deberíamos también de poder ir haciendo, en este caso en portugués, con un poco de más dificultad en estos textos más complejos y más largos, pero que yo siempre voy a poder controlar y con los cursores estabilizar hasta cierto punto dentro de la pantalla para poder leerlos y para poder, ¿no? disfrutarlos en esta, versión digital y animada, ¿no? Bueno, pues esta ha sido esta breve presentación de la obra de Rui Torres. Torres es un autor muy interesante. Os invito también a conocer su teoría, que podéis ver en la zona de archivos.
autor de proyectos fascinantes de digitalización y de animación de la poesía vanguardista portuguesa luso-brasileira, y también es uno de los responsables del board de la Electronic Literature Organization. Él fue el comisario del Gran Congreso de Oporto en 2017 y es una figura realmente muy interesante y muy cercana a nosotros y al Departamento de Literatura Comparada de Teoría Literaria. Lo dejamos aquí. Ha sido un gusto compartir con vosotros esta sesión. Espero que haya sido de cierta ayuda para comprender mejor qué es la literatura digital y cómo funciona. A propósito de este caso de Rui Torres, autor de maravillosos poemas digitales en Flash, lenguaje que dentro de poco dejará de estar activo en nuestros navegadores y que nos muestra una de las características efímeras, en este caso, de un territorio fascinante en el cual la literatura muestra su extraordinaria capacidad de metamorfosis y de evolución y de ampliación de su espacio, ¿no? De su espacio cultural, de su espacio mediático, de su espacio teórico y creativo. Os dejo, por tanto, con la invitación a que naveguéis y que conozcáis mejor este tipo de literatura y os adentréis en las posibilidades que siempre tiene. Muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto con otras piezas y otras lecciones relacionadas con literatura digital, con e-literature. Hasta luego, gracias.